Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes, y también cada uno de los que están a través de Galaxy 7, Canal 11, en Puerto Rico y en toda la América Latina, el Caribe, Norteamérica y el Canadá, y también cada país que está al alcance de este satélite. Que las bendiciones de Dios, del ángel del pacto, sean sobre todos ustedes, y en esta tarde Él nos permite entender su palabra. Quiero leer la escritura de San Juan capítulo 14 y verso 6, donde Jesús dice de la siguiente manera: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Señor Jesucristo, el camino de la vida eterna. Encontramos que en el libro del Génesis Dios colocó el árbol de la vida, pero cuando el ser humano cayó, fue sacado del huerto del Edén y fue colocado en el camino hacia el árbol de la vida, o el camino del árbol de la vida. Fueron colocados querubines con espadas encendidas que guardaban el camino al árbol de la vida. Adán no había podido comer del árbol de la vida antes de la caída, porque para poder comer del árbol de la vida se requería que la palabra se encarnara, y luego así podía Adán comer del fruto de la palabra encarnada. Pero encontramos que cayó, y luego encontramos que fue sacado del huerto del Edén. Ahora encontramos que luego de muchos años vino la palabra encarnada, el verbo hecho carne, en la persona de Jesús de Nazaret. Y ahí estaba el árbol de la vida, que es Cristo. Estaba allí el camino de la vida eterna. Estaba allí la verdad. Y estaba allí la vida. Porque San Juan en el capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿Dónde estaba la vida? En el verbo, que es Dios. El verbo que es Dios, Dios en teofanía se hizo carne. Y cuando se hizo carne, allí estaba la vida. Él es, Él era y es, y será siempre la vida eterna. Por eso Él podía decir que Él era el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Así es que nadie puede ir al Padre sino por medio de Jesucristo, que es la vida eterna hecha hombre encarnada. Ahora, aquella luz que es el verbo, el cuerpo teofánico o la teofanía, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Y cómo venía a este mundo? Venía en carne humana, venía encarnada esa luz, el verbo, la teofanía venía encarnada en
un cuerpo humano nacido de la Virgen María. Y eso no le impedía para continuar siendo la vida y la luz de los hombres. Por eso también Jesús decía: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Él también podía hablar a la naturaleza, y la naturaleza le obedecía. Miren ustedes cómo la tempestad, los vientos y las olas le obedecieron, se calmaron. Miren también cómo cuando Pedro y los apóstoles que estaban pescando no encontraban nada, tiraban sus redes y toda la noche las tiraron y no pescaron nada en 2 ocasiones. Y Jesús les dijo: tiren las redes a la mano derecha. Ellos le dijeron, o Pedro le dijo a Jesús: hemos estado pescando toda la noche, tirando las redes y nada hemos pescado, pero la tiraremos en tu palabra, porque siempre tirada la red en la palabra de Dios siempre encuentra aquello que se necesita. La tiraron a la mano derecha, y dice la Escritura que después no podían casi ni sacar las redes, casi se rompían las redes, y necesitaron ayuda de otros pescadores en otras embarcaciones para la gran carga de peces que habían obtenido, y las barcas casi se hundían de tantos peces. Esto fue hecho por creación divina, por la palabra hablada de Cristo, mostrando así que Él era el creador, el que creó los peces, creó los animales, creó las aves, creó al ser humano también. Por eso Él podía hablarle a la creación, y la creación volvía a multiplicarse si era necesario, y donde no había nada, Él podía hablar la palabra y crear. Miren ustedes la ocasión de la multiplicación de los panes y los peces en 2 ocasiones. Encontramos que unos poquitos pececitos y unos panecitos que un joven o un niño tenía, los multiplicó, porque Él, siendo el creador, Él puede multiplicar su creación. Los panes eran producto de su creación, y también los peces, y podía alimentar a los seres humanos. Él también podía hablar existencia, vista a los ciegos y oídos a los sordos. Él podía hablar a existencia, salud a los enfermos, a los cojos. Podía hablar a existencia, salud para ellos. Donde no había esperanzas, Él podía hablar su palabra, que daba esperanza y fe para obtener lo que ellos necesitaban, porque Él era y siempre será la palabra creadora de Dios. Y allí estaba la palabra creadora de Dios en carne humana. Encontramos que también Él podía, así como hablar a existencia, podía también hablar fuera de la existencia. Cosas que existían, las podía hablar fuera de existencia y dejar de existir. Como le habló a la higuera. Dijo o maldijo la higuera que nunca más seres humanos comieran de ella, de su fruto. Y al otro día ya estaba seca de las raíces hacia arriba.
ya estaba saliendo de existencia aquella higuera. Y así podía hablar fuera de existencia muchísimas cosas, como habló la tempestad. La habló fuera de la existencia y dejó de existir. Se calmó todo. Y así las enfermedades. Así las diferentes cosas que tenían que ser quitadas, las habló fuera de existencia y desaparecieron. Encontramos que todo eso lo hizo la palabra encarnada en un hombre, en la persona de Jesús de Nazaret. Él es el camino de la vida eterna. Él habló vida eterna para los que en Él creían y creerían a través de las edades y dispensaciones. Él dijo: el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Él también dijo: el que oye mi palabra tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Así es que Él está hablando la palabra de vida eterna a los hijos de Dios, los cuales recibirían su obra de redención en la cruz del Calvario para su regreso a la vida eterna. Y así encontrarían en Cristo el camino de regreso a la vida eterna. Él es el camino a la vida y de la vida eterna. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él, siendo el camino de la vida eterna, encontramos que cuando murió y resucitó y ascendió al cielo, luego se predicaba en su nombre la salvación y se mostraba al pueblo que Cristo es el camino de la vida eterna. Y por esa causa, a los creyentes en el Señor Jesucristo, como el Redentor, como el Mesías, y como el sacrificio por nuestros pecados, le llamaron. A ellos le dijeron que estaban en un camino equivocado y le llamaron al camino de Cristo, o al camino que es Cristo. Le llamaron camino de herejía, como lo expresa el apóstol San Pablo en el libro de los Hechos, y señala en el verso 14 de la siguiente manera: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Aquí San Pablo muestra que el camino de Cristo lo llamaban camino de herejía. ¿Quiénes? El sumo pontífice, los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes de aquel tiempo. En palabras más claras, la religión hebrea bajo el judaísmo tildó de un camino hereje el camino de la vida eterna, que es
Cristo. Pero San Pablo dijo, conforme al camino que llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres. Y aunque llamaron a Cristo el camino de la vida eterna, camino de herejía, y a todos los que seguían a Cristo, los señalaron como que estaban en un camino hereje, y los persiguieron hasta la muerte. Con todo y eso, era, es y será Cristo el camino de la vida eterna. El camino de la vida eterna para todo ser humano, para su regreso a nuestro Padre Celestial. El Señor Jesucristo, el camino de la vida eterna. No hay otro camino sino Cristo. Es el Señor Jesucristo el camino de la vida eterna. Nunca dejen a Cristo, porque Él es el camino de la vida eterna. Él ha estado moviéndose de edad en edad y de dispensación en dispensación. Él estuvo en otras dispensaciones y siempre estuvo mostrándole a los seres humanos cómo servir a Dios y cómo caminar conforme al programa divino correspondiente para el tiempo en que vivieron. Y en la dispensación de la gracia, durante las 7 edades de la iglesia gentil, cada ángel mensajero con los que creyeron en Cristo por medio del mensaje de cada ángel mensajero, estuvieron en el camino de la vida eterna al estar en Cristo nuestro Señor y Salvador. Al creer en Él y vivir en Él, estaban en el camino de la vida eterna. Como también nosotros, en este tiempo final, que creemos en nuestro Señor Jesucristo, el cual llevó a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario como Cordero de Dios, y en el fin del tiempo se convierte en el león de la tribu de Judá. Él es y será siempre el camino de la vida eterna. En edades pasadas y también en nuestra edad y en nuestra dispensación. Creyendo en Cristo y recibiendo su palabra, su libro que estaba sellado con 7 sellos, el cual Él abrió al recibirlo en nuestro corazón, en nuestra alma, y creerlo con toda nuestra alma, estamos comiendo ese título de propiedad y estamos comiendo del árbol de la vida, pues el árbol de la vida es Cristo, la palabra. Estamos comiendo su fruto, el título de propiedad, para nuestro regreso a la vida eterna, como Él ha prometido para sus hijos después que terminan las 7 etapas o edades de la iglesia gentil bajo la dispensación de la gracia. Estamos en el tiempo más importante de todos los tiempos. Estamos en el tiempo en que el camino de la vida eterna nos lleva de regreso a nuestro Padre Celestial, a una restauración total de todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Nos lleva al árbol de la vida,
para comer de él, al comer el título de propiedad. Y así ser restaurados los derechos a la vida eterna, a la juventud eterna, a la felicidad eterna y a todo lo que perdió Adán, incluyendo su posición de rey sobre este planeta Tierra y sacerdote también. Por eso la Escritura dice que Cristo nos redimió con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo 1000 años. ¿Y luego qué? Luego por toda la eternidad, porque no se va a terminar al finalizar el milenio, no se va a terminar nuestra posición de reyes y sacerdotes, sino que continuaremos por toda la eternidad. Todo eso es porque nosotros, así como los escogidos de edades pasadas, estamos en el camino de la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo, en nuestra edad y nuestra dispensación, como lo estuvieron ellos en las edades pasadas en las cuales les tocó vivir. Por eso, nuestra fe en el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el cual cambia a León de la tribu de Judá y Rey de Reyes en la dispensación del reino, es el camino de la vida eterna para cada hijo de Dios. Y no importa en el tiempo de la iglesia primitiva, el tiempo de los apóstoles y en otros tiempos también, llamaron al camino de la vida camino de herejía, y a los que lo siguieron les llamaron herejes. Pero San Pablo decía: conforme al camino que llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres. Aunque pensaban que San Pablo era un hereje, y solamente porque estaba en el camino de la vida eterna, en una nueva dispensación que había comenzado. Siempre los escogidos, cuando están en el camino de la vida eterna, que es Cristo en tiempo presente, en su edad y en su dispensación, son mal entendidos por los que no comprenden el programa de Dios. Pero el que está consciente que está en el camino de la vida eterna, no tiene por qué sentirse avergonzado, ni por qué sentirse desanimado, ni por qué sentirse con miedo, porque está en el camino de la vida eterna, y si muere, va al paraíso, y si no muere, y llega la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, entonces será transformado. Pero el que niega el camino de la vida eterna por miedo o por vergüenza, Cristo dice: el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así es que vale la pena sufrir por él, como él sufrió por nosotros. Vale la pena no avergonzarse del camino de la vida eterna, aunque otros lo llamen camino de herejía. Así lo han llamado en otras edades y otras dispensaciones. Lo han llamado camino de herejía en el tiempo de los apóstoles. Pero ellos siguieron hacia adelante, dieron sus vidas por Cristo, el camino de la vida eterna, y están en el paraíso descansando
y esperando la resurrección de ellos en cuerpos eternos. ¿Y qué de los perseguidores que no se arrepintieron? Ellos no están en el paraíso, sino que perdieron sus derechos a la vida eterna. San Pablo se arrepintió cuando se encontró con Cristo y está en el paraíso, aunque primero estaba persiguiendo a todos los que estaban en el camino de la vida eterna, o sea, a todos los que estaban en Cristo, siguiendo a Cristo y su palabra, su mensaje de la dispensación de la gracia, el cual presenta a Cristo el camino de la vida como el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo, el camino de la vida eterna. Ahí, en ese camino, es que toda persona está llamada a estar caminando en el tiempo que le toca vivir. En la edad y dispensación que le ha tocado, está llamada cada persona a caminar en Cristo, el camino de la vida eterna. El Señor Jesucristo, el camino de la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo, el camino de la vida eterna. Que el Señor Jesucristo, el ángel del pacto, el camino de la vida eterna, les bendiga con todas las bendiciones del cielo, con todas las bendiciones de la primogenitura contenidas en el libro de la vida del Cordero. Pasen todos muy buenas tardes y que también me bendiga a mí, porque yo también, como ustedes, necesito las bendiciones del Señor Jesucristo, el camino de la vida eterna. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes en esta tarde, aquí en Villahermosa, Tabasco, México, y también con ustedes a través de Galaxy 7, Canal 11, en la América Latina y el Caribe, Norteamérica y el Canadá, y demás lugares donde llega la señal del satélite Galaxy 7, Canal 11. Que las bendiciones de Dios sean sobre cada uno de ustedes, y dejo con nosotros a Miguel Bermúdez Marín. Pasen todos muy buenas tardes.